la identidad de una iglesia sana. Esta es la tercera parte ya. Llegamos al punto de ver un llamado de piedad a las personas ancianas. Ahora sí que la semana pasada le dimos bien y bonito a todos los ancianos, a los que no queremos reconocer todavía, ¿no es cierto? A los que nos resistimos todavía un poquito a ser parte de la tercera edad, pues ya somos, así que, bueno. Dijimos que el énfasis de la carta, si ustedes se dan cuenta ahí en Tito, pues es el evangelismo, es realmente el evangelismo, es un llamado a la iglesia a ser una iglesia sana, eficaz, y dijimos que la salud espiritual es muy importante, así como la salud física. Entonces depende de una dieta sana, ¿no? La salud física depende de una dieta sana, de una dieta apropiada y por supuesto de un ejercicio correspondiente al respecto, ¿no? Entonces, si la iglesia recibe una instrucción sana, ¿qué va a suceder? Bueno, debe tener una buena conducta, ¿no? Como un resultado de esa enseñanza, de esa instrucción, debe responder a esa enseñanza, ¿no? Y cuando eso sucede, pues la iglesia tendrá una identidad saludable, va a responder y va a verse realmente lo que la iglesia está haciendo y cómo se está desarrollando en un mundo impío, en un mundo pecador, ¿no? En este segmento encontramos instrucciones muy claras, específicas y directas por cada persona de la iglesia, como se los estuve diciendo previamente, y estamos viendo que es una sección de la Escritura muy práctica, muy provechosa, que debemos realmente aprovecharla, porque son instrucciones muy directas a tu vida, a la mía, y tenemos que aprovechar para saber qué es lo que dice de ti, de mí. El día de ayer se hablaba a los jóvenes, el domingo pasado a los ancianos, ahora se habla a las ancianas, se va a hablar a las ancianas, así que ya le tocará a otro sector, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando la semana pasada de los ancianos, de los varones, y observamos ahí en Eclesiastés 12, ¿se acuerdan ustedes que vimos esa cita? ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Sí estuvieron o no? Ok, estuvimos viendo Eclesiastés 12 del 1 al 7 de cada situación, de cada parte de lo que sucede con los ancianos y sus deficiencias físicas que con el tiempo se van manifestando, y por supuesto lo que nos sucederá, lo que nos sucede ya. Ahí podrán algunos tal vez decir, no, pues yo estoy todavía fuerte y todavía hay ese de orgullo, ¿no? De decir, todavía estoy bien fuertote, no me pasa nada, no me duele nada. Bueno, espérate, es cuestión de tiempo, ¿no? Cuestión de tiempo, nomás tantitito, ¿verdad? Bueno, entonces vimos las deficiencias ahí en Eclesiastés 12, que son muchísimas, y bueno, también según el texto estudiamos que los ancianos deben de ser sobrios. Aquí lo dice en el versículo 2, Tito 2:2, deben ser sobrios, que significa que es una persona moderada. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Una persona moderada, una persona que no es extravagante, es conocida por su control. ¿Se dan cuenta? Dijimos que no satisface sus propios deseos, ni sus caprichos, ni sus cosas. En realidad es coherente con lo que hace. Esa es la clave fundamental de todo esto. Luego dice que sean serios. Si lo ven ahí en el versículo 2, estamos observando solamente a vuelo de pájaro lo que dijimos la vez pasada. Serios, que quiere decir venerables, o sea, respetables, en otras palabras. Y por tal razón un anciano se ríe, pero se ríe de aquello que realmente tiene humor, no de aquellas simplezas ahí que a veces dejan mucho que desear, no de cosas triviales y particularmente de aquello que es perverso, ¿no? No debe hacerlo. También vimos que los ancianos deben ser prudentes. ¿Te das cuenta? Significa que poseen un discernimiento, tienen una discreción,
muy importante, especialmente de aquellos comentarios que recibe de primera mano. Y bueno, es decir, no lo suelta a cualquiera, no lo anda diciendo a todos, sino que es prudente, es discreto. Es lo que debe ser un anciano. Vimos también que los ancianos deben de ser sanos en la fe, como dijimos, sanos, que quiere decir saludables. Una persona nutrida, como dice en 1 Timoteo 4, es nutrida en las palabras de la fe y en la doctrina. Un anciano ya debe estar nutrido en eso, y si llevas varios años con nosotros, bueno, no quiero ser tan, no quiero parecer tan presumido al respecto, pero porque me concierne a mí la doctrina y la predicación y todo lo demás en términos generales, pero ya debes de estar bien nutrido y ya debes de estar sirviendo, ya debes de estar haciendo lo que Dios te está llamando. No sé, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Y esa fe sostiene a la iglesia, ¿ves? Nutrida en las palabras de la fe. Entonces, sanos en la fe, por eso es tan importante tener elementos maduros, o sea, personas maduras en la iglesia. Vimos también que los ancianos deben ser sanos en el amor. ¿Lo ves? Que significa que los ancianos que aman a Dios y como resultado también aman a los demás, tienen ya no tienen un alto concepto de sí mismo, tan presente. Hay veces que queremos ser muy, darnos a notar, a veces que somos muy protagonistas, queremos hacernos muy notorios. No, eso ya no tiene validez, no cabe en ese sentido aquí. Entonces los que aman a Dios aman a otros y se preocupan por los demás. Eso es lo importante. No se interesan en ellos solamente. Ya lo he dicho, que no se quedan ahí esperando que siempre los atiendan, ¿no? Sino que al contrario, busquen atender a otras personas, hacerles algún tipo de servicio. Lo hemos dicho muchas veces, que siempre estén listos para servir a otros, amarles, sea correspondido o no su amor. El amor que les dan a los demás, sea correspondido o no, tienen que hacerlo, deben hacerlo. Y como dijimos, que no sean amargados. ¿Se acuerdan que dijimos también que los ancianos que no sean amargados? Es importante. Hay gente amargada y me da mucha tristeza decirlo, y no estoy diciendo que sea precisamente en nuestra iglesia, pero debe haberlo. Pero en muchas iglesias hay gente muy amargada. Todavía guarda muchos resentimientos del pasado, como si eso fuera lo que lo hace tener vida, ¿no? Como si eso fuera lo que lo hace vivir y seguir adelante, ¿no? ¿Qué es eso? No puede haber eso. Sino que ponen el ejemplo, realmente tienen que poner el ejemplo, pero no solo porque saben las Escrituras, sino porque también su vida debe ser un dechado de mansedumbre, amor y paz. Es lo que debe ser. Todavía estoy hablando de los ancianos, todavía no entro al tema de las ancianas. Claro que primero con los suyos, ¿no? Amor y paz y mansedumbre, primero con los suyos. Y por supuesto con los hermanos, y de esta manera los demás van a interesarse en ellos. Si pasan por alguna enfermedad o algún problema, bueno, los hermanos, mira, hay muchos que les pase lo que les pase, de todas maneras ellos buscan a un anciano, ¿no? Y gracias a Dios porque tenemos hermanos así que se interesan por la gente mayor. Gracias a Dios por eso. Y luego al final dice que debemos ser sanos en la paciencia, ¿no? Si dice sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, también encuentro aquí la frase completa, sanos en la paciencia, que en realidad se traduce como perseverancia. Perseverancia. En la Biblia de las Américas lo dice, si lo tienes, tú te vas a dar cuenta de eso. Este es un hombre que ha pasado por pruebas, que ha sufrido en la vida y sin embargo se distingue por su paciencia. Les voy a confesar que no somos muy pacientes, Yo, comenzando por mí, la verdad, no soy muy paciente, es la verdad. Pero un anciano debe
debe estar perseverando y ser paciente, no se desanima, sigue adelante, es una persona mansa que no solo les tiene paciencia a los demás, sino también persevera en la búsqueda de la palabra, en crecer, en buscar a Dios y ser maduros cada día más. Estar ancianos de edad no significa que no deban crecer. Al contrario, no tienen excusa para no crecer. Tienen que crecer espiritualmente. Así que esa es la identidad de los ancianos de edad, lo que deben ser y lo que deben demostrar a una iglesia que les rodea, ¿no? ¿No es cierto? Él mismo es parte de la iglesia. Y no solamente eso, sino tiene que demostrarlo a la generación que viene atrás de nosotros. Que deban ver en ellos, que vean en ellos un ejemplo a seguir, dejar una fuerte huella para que los demás sigan sus pisadas, sus mismos principios. No estoy diciendo que sigan al anciano en lugar de Cristo, no. Estoy diciendo que como ejemplo debe dejar huellas donde pueda uno guiarse para imitar su fe, ¿por qué no? Eso es importante. Entonces, eso es lo importante. No hay nada más desagradable que hayamos visto al pasado y que hayamos dejado a nuestros hijos muchos malos ejemplos de todo tipo. Que los digo de verdad, y yo creo que la mayoría, todos dejamos malos ejemplos de alguna manera, pero desgraciadamente ya como cristianos no tienen ninguna excusa. Dejamos malos ejemplos, imagínate, y gracias a los malos ejemplos les impide a los demás y a nuestros hijos a ver con claridad la palabra del Señor. Cuando estuvimos criticando a la gente, a los líderes, cuando estuvimos hablando mal de los demás, cuando estuvimos hablando mal de los pastores, de la iglesia, y escuchan a nuestros hijos, pues ellos no quieren saber nada. ¿Te das cuenta de eso? Entonces los hijos forman una barrera ahí ya impenetrable, ya no se puede ahí. Qué vergüenza. ¿Y qué cuentas vamos a dar, no? Ese es el terrible mal ejemplo que lejos de acercarlos, ellos no quieren saber nada de la iglesia, ni de Cristo. Ese es el gran resultado que muchos se enfrentan de aquellas personas mayores que no fueron un buen ejemplo en sus casas, porque ahí es donde se debe comenzar, ahí, en la casa. Hace 20 años aproximadamente escribí una canción que se llama Por tu casa vas a comenzar, que por cierto Elías se me hizo el arreglo. Por tu casa vas a comenzar. Y toda la vida me estuvo taladrando el cerebro, Y a muchos hermanos nos decían, a ver, por tu casa, a ver, quiero verlo. Y bueno, en ese entonces mis hijos estaban chicos y bueno, había que dar ejemplo. Pero con el tiempo te das cuenta que de los resultados, si hicimos bien las cosas, pues, o si hicimos mal, de todas maneras, mira, Dios es soberano y Él perdonará nuestras faltas. Y ahora nos dirigimos a las ancianas, a nuestras queridas, hermosas, preciosas. ¿Qué más digo? A ver, amadas. Me dijo aquí Ana Berta, ¿ya se considera anciana? Pues no, todavía no. Por allá también Rosita. Digo, no por ser esposo de un anciano en la iglesia, de anciano sí, pastor, no por eso también va a ser ella anciana. Entonces, dije, no, tú no eres anciana todavía. Entonces, yo arriba de 50 ya, hermanas, ya. Ahora sí. Pero pues hay algunas que ya están, a veces decimos que las corrieron sin aceite, ¿no? No, están un poquito acabaditas, pobrecitas, como nosotros, No me veas así, Malena. No, creo que voy a carrearme con esto una exhortación de mis pastores aquí. Bueno, quiero que vean el versículo 3, por favor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien. Ya nomás con ese versículo dices tú, mira de todo lo que tiene que decir el pastor de nosotras, ¿no? Dicen, hay un claro llamado aquí en este versículo a la piedad personal de las ancianas. Es notoria que ellas deben guardar una conducta también, o sea, así como dijimos de los ancianos, también una conducta ejemplar dentro de la congregación y fuera de ella, en todo momento, todo el tiempo. Y deben ser un ejemplo de piedad, pero así como las demás, a ellas también se les debe exhortar con amor. Se les debe exhortar con amor. Si no hay un real cumplimiento de su conducta y de su obediencia, hay que hacerlo. Mira lo que dice 1 Timoteo en el capítulo 5. Ve lo que dice 1 Timoteo 5, versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Nota aquí, a las ancianas como a madres, o sea, exhórtales con toda delicadeza. ¿Para qué? Para que lleven una vida ejemplar. Y a veces no son muy buen ejemplo. Y así como nosotros tampoco somos de buen ejemplo, también ellas. Por eso es necesario exhortar a las hermanas mayores a que vivan una vida ejemplar. Incluso que sean fructíferas en su vida espiritual. Y a veces es necesario corregirlas con mucho amor. Así como Pablo lo hizo en Filipenses 4:2, ustedes recuerdan que había dos hermanas ahí, medias peleoneras, ¿se acuerdan? De Evodia y Síntique, ¿no? Ellas estaban causando ahí una gran discrepancia, ¿no? Aparentemente estaban ahí causando un mal testimonio en la congregación. Estas Evodia y Síntique, ¿recuerdan cómo las trató Pablo? Vamos a verlo cómo las trató. Vayan a Filipenses, por favor. Vayan a Filipenses para que se den cuenta precisamente de esto. Capítulo 4, versículo 2. Evodia y Síntique, aquí está, fíjate lo que le está diciendo Pablo y cómo lo está diciendo, ¿no? Dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiere decir que había ahí choques, ¿no? Mismo sentir. Ruego, mira, la palabra ruego es muy importante ahí. Les rogó, les estaba pidiendo encarecidamente, ¿no? Que hicieran las cosas bien, como a madres les rogó. Les dijo que ayudaran a estas. Ruego a Síntique y a Evodia que sean del mismo sentir, o sea, les estaba diciendo que ayudaran a estas mujeres. ¿Ven cómo trató a las ancianas? Bueno, la reprendió públicamente, pero fue públicamente, pero fíjate, lo hizo con mucha delicadeza. No quiere decir que lo vayamos a hacer aquí, no temáis, hermanas queridas. No, las ancianas deben ser un grupo piadoso dentro de la iglesia, pero si vemos pecado, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y ellas son preciosas en demostrar y enseñar piedad a las mujeres jóvenes. ¿Por qué lo digo? Vean en 1 Timoteo, otra vez regresa a 1 Timoteo 5, en el capítulo 5, versículos 9 y 6. Dice aquí, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mira todo lo que hay ahí. Un montón de cosas, ¿no? Las características de una viuda aquí, era una anciana, dice en el versículo 10, de buenas obras, una anciana que estaba dedicándose o que debe dedicarse a buenas obras. 2 veces lo dice ahí en el versículo 10 tan solo, dice 2 veces buenas obras. Es notorio entonces a lo que se debe dedicar esta hermana. Entonces vamos ahora sí a nuestro texto que nos recomienda aquí Pablo, le recomienda Pablo a Tito con referente a las ancianas, cómo deben caracterizarse. En primer lugar, aquí lo que les dice, sean
reverentes. Pero hay una palabra que comienza ahí muy importante. El primer punto es reverentes en su porte, pero comienza diciendo a sí mismo. La palabra a sí mismo, es muy importante esa palabra, es un adverbio. Un adverbio, significa, es la palabra osautos. Es una palabra que modifica o describe el verbo o cualquier otro adverbio, lo modifica. Por eso ahí dice, es como si dijera del mismo modo, de la misma manera, sí mismo, de la misma forma que ha mencionado lo anterior. Entonces, en el mismo nivel de responsabilidad que se dijo a los ancianos, así también a ellas. Las ancianas tienen que ser reverentes, aquí dice. La palabra significa ser semejante a un sacerdote, ¿sabían eso? Reverentes, es lo que, reverentes en su porte, en su raíz, nos damos cuenta que la palabra deriva de la palabra reverendo. Reverentes es reverendo también, por lo tanto deben actuar con actitudes como si fueran sacerdotes, con actitudes de santidad, como los tiene alguien que representa a Dios, ¿no es cierto? Aquí en la tierra. ¿Qué más tiene que representar? Con actitudes de santidad. Su conducta se ilustra también aquí en 1 Timoteo 2. En el capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ya habíamos hablado de esto, por supuesto, de alguna u otra manera, y no dudo y se haya hablado ayer a los jóvenes acerca de esto, pero en este caso, y teniendo una aplicación en lo relacionado a ser reverentes en su porte, ¿te das cuenta? Tengo que mencionarlo. Entonces, las ancianas deben vestirse de ropa decorosa, que significa poner orden, o sea, decorosa es ordenada, o sencillamente, o aislar, en otras palabras, distinta. Vestirse adecuadamente para la adoración. Tiene que vestirse para la adoración adecuadamente, que su corazón refleje su corazón santo. Y su pudor y modestia se relaciona con su porte, como se ha estado hablando. Significa que su forma de vestir debe ser con moderación, mezclada con humildad, que incluye cierta noción de pena, de vergüenza. Eso es lo que significa pudor, pena, cierta moderación de pena o vergüenza, además de tener un dominio, de controlar su vida en términos generales, no buscar dominar a otros incluso. Moderados, no buscar mandar a otros, incluso a su propio marido. Cuidado con eso. Y qué pena que así fuera, ¿no? Pero y ahí también están incluidos los peinados ostentosos, ¿te das cuenta? Y todo lo demás que de alguna manera hemos mencionado. El porte de las ancianas no debe ser para tratar de llamar la atención a nadie, con cualquier cosa que se pongan, con cualquier tipo de pretexto, para nada. Desde luego que deben estar arregladas, ¿no? Es importante en la reunión de adoración, pues tienes que estar arreglada, pero con modestia, aunque tampoco deben venir así como hippies, ¿no? Chancludas ahí, con la pijama, ¿no? Con los tubos. Alguna vez vi a alguien así, no aquí, no aquí. Con los tubos ya mero, ¿no? No. La reunión de adoración se merece respeto, se merece honra. ¿La presencia del Señor está o no está? Entonces, mira, si para trabajar o para hacer alguna otra cosa vamos muy, muy arreglados, si vamos con el jefe, vamos con el... ¿Qué tal si te presentas con el presidente, no? Pues ¿cómo irías, no? Entonces,
¿Sabes qué? Yo creo que aprecio que muchas hermanas vengan muy bien arregladitas, muy bonitas, pero otras a veces no tanto, ¿no? Entonces, pero ningún extremo, eso es lo que quiero decir. La reunión de adoración no debe entrar en los extremos. Ahora bien, en contraste con esta característica, escucha muy bien esto es muy interesante, muy importante, fíjate, de ser reverentes como los sacerdotes, pero no los de la iglesia romana, no estoy hablando de esos. Estoy hablando de sacerdotes del Antiguo Testamento que en la presencia del Señor, en lo que respecta a la piedad y a su porte, ellos no entraban al lugar santo si no estaban bien vestidos. No obstante, al lugar santísimo estaba súper mayor controlado, ¿no? Ellos sí entraban, pero de punta a punta, perfectamente limpios, purificados y muy bien vestidos. Y cuando llegaban a la presencia del Señor, mira, también contaba con algo, el pecado, ¿te acuerdas? Lo hemos dicho, cuántos sacerdotes entraron al lugar santísimo y ¿qué? Cayeron ahí muertos. No había ningún, por ahí debe haber alguno, pero ellos tenían una soga o algo que era amarrado a su pie. Y por supuesto que cuando entraba al lugar santo nadie podía recoger el cadáver ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de Malco, no? Que tan solo Malco al tocar el arca cayó muerto, ¿no? Ostentó ser más puro no era Malco, era Usa, perdón, Usa. Malco, estoy hablando del que le cortaron la oreja, ¿eh? Ese era Malco. Usa. Sí, así es. Entonces, ves, de todas maneras, pues ahí está el punto. ¿Cuánto necesitan las ancianas tener una característica de pureza y de porte bien moderado delante de nuestro Padre Celestial? Por eso dice en nuestro texto, y debe ser también no calumniadoras. Vean por favor. No calumniadoras. Mira, ¿sabes cuál es esta palabra? ¿Sabes cuál es la palabra que se usa aquí? Esto les va a impresionar, y se usa aquí la palabra diabolos en el original griego. Calumniadoras es diabolos, de donde obviamente sacamos la palabra diablo, ¿no? Esta palabra se usa 34 veces en el Nuevo Testamento en referencia obviamente a Satanás. ¿Saben por qué? Porque no hay característica más distinguible que se parezca a Satanás como la calumnia. Cuidado con eso, ¿no? Calumnia también se interpreta también como la acusación, como acusador. ¿Se dan cuenta? Ustedes recuerdan Apocalipsis capítulo 12. Vayan un poquito para allá. Apocalipsis 12, versículo 10. 12:10. Mira lo que dice aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Ahí está. O sea, el diabolos de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está, la misma palabra, diabolos, porque es la misma, acusar o calumniar. Entonces es actuar como Satanás, es hablar mal de alguien, pues. Escuchen esto. A toda la iglesia, por supuesto. A veces los mensajes, aunque estén dirigidos a las ancianas o la vez pasada a los ancianos, es para toda la iglesia también. Nos involucra a todos porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Qué tremendo es calumniar, qué tremendo es chismosear ahí, hablar mal de alguien. Eso es acusar falsamente, criticar, buscar fallas en todo. Eso es. Y miren, las mujeres, sin ofender, desgraciadamente tienden a tal vez a caer en esta área de debilidad o de pecado muy frecuentemente.
así como los hombres tienden a ser ásperos y hostiles y todo lo demás que te puedas imaginar, a reaccionar incluso violentamente, las mujeres desgraciadamente tienen un poquito, tienden a hablar más de la cuenta. Y no todas, pero a veces se distingue por eso. Y es lo que está aquí diciendo Pablo a Tito. Esa es la recomendación. No calumniadoras. Las ancianas deben de evitar conversaciones que realmente lleven a la calumnia, a decir cosas que se preste al chisme y se disemine así algún tipo de comentario. Pero además deben hacer callar la boca. Escuchen esto. Deben callar la boca a la calumnia de otras, que escuchen ellas que están hablando de alguien más. ¿Por qué? Porque ¿para qué le echas más leña al fuego, perdón? Y no solamente eso, sino no puedes prestar oídos cuando quieren desacreditar a la iglesia o a los líderes, aunque aparentemente tengan razón, porque se harían también ellas cómplices de lo que otras están diciendo. Ese es el problema. Ahí tienen ustedes a Santiago, todo el libro esencialmente el capítulo 3 de Santiago, del 1 al 12, habla todos los aspectos de la lengua. Ahí para que lo puedas leer en casa. Entonces es interesante todo eso. Noten que por un lado les dice que sean como sacerdotes en su porte, o sea, sacerdotes en su actitud de piedad y santidad delante de la iglesia, y por otro lado, que no sean calumniadoras. Un contraste ahí muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero está ahí. Entonces es realmente serio, es delicado en cuanto a las ancianas. Y miren, Pablo agrega otra característica que dice aquí, no esclavas del vino. Bueno, realmente este término es fácil de entender. Lo que significa es que no sean borrachas, ¿no? No creo que haya gente así, ¿verdad? No creo que tengamos en la iglesia ese problema entre las ancianas. Es una palabra fuerte. Aparentemente los cretenses, los cretenses eran individuos con una debilidad en todos los excesos. Ahí está. Todo era exceso para ellos. Y Pablo ya les describe en Tito 1:12. Vayan al capítulo 1 y vean lo que les dice ahí mismo en Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí Pablo? Noten que tenían excesos, eran glotones. Demuestra también que eran tomadores, empinaban el codo, pero con singular alegría, ¿no? Como decimos aquí. La bebida se usaba con mucha gente, como la gente lo usa hoy, ¿no? Como un estimulante, tal vez un relajante, pero quizá había ancianas quienes se habían hecho dependientes de la botella. Pudiera ser, ¿no? Por algo es esta recomendación de Pablo a Tito. Ahí está, y las ancianas en particular necesitaban controlar ese aspecto. Tener control de eso, porque necesitaban el uso completo de sus sentidos para servir a Dios. Como verdaderas servidores de Dios y no como calumniadoras o borrachas, ¿no? Entonces, obviamente, no se necesita ser tomadoras para ver las cosas distorsionadamente. Hay quienes no se involucran en nada de esto, pero ¿cómo critican? Acuérdense que no todo lo que entra, ¿qué? Contamina, sino que está peor la cosa, ¿no? Entonces, mira, todos los pecados que cometemos con la boca, qué terrible, ¿no? Cómo Dios ve claramente nuestra identidad, nuestra personalidad y cómo claramente nos ubica ahí. De aquí es donde salen las peores cosas.
Pero ve, calumniadoras lo que sale, ¿no? Y bebedoras lo que entra. Estas abarcaban los dos. Órale, estaba bien, ¿no? Entonces, qué tremendo. Hay quienes no se involucran en nada de esto, pero desgraciadamente hacen otras cosas. Ahora, noten, las ancianas deben también ser, aquí dice, maestras del bien. Ahí viene lo contrario. Ahí viene la contraparte, ¿no? Maestras del bien. Las ancianas deben ser maestras. Didascalo es la palabra en el griego. Didascalo. Deben siempre estar enseñando, maestras del bien. Y esto es muy importante, ya que han acumulado experiencia, han acumulado ahí una serie de aprendizaje que el Señor les ha dado lo suficiente para enseñar también a otras personas, a otras jóvenes, para transmitir de sus experiencias, de sus conocimientos. Pero noten ustedes que la enseñanza no es en la congregación cuando toda la iglesia está reunida, No, no es en la congregación cuando toda la iglesia, como aquí, ahorita si yo paso a alguien, a Lucy o a Malena o quien sea, que esté aquí enseñándoles a todos. No, no debe ser así. A toda la congregación no. Lo dice claramente Pablo en 1 Timoteo capítulo 2:11. 1 Timoteo 2:11. 2:11. Dice aquí 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Lo estás viendo? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Refiriéndome esencialmente a la enseñanza aquí, la general, donde estamos todos los varones y todas las mujeres aquí reunidas. Ahí. Los únicos que podían enseñar en ese contexto eran realmente varones. Y así hemos seguido ese patrón. Hemos procurado seguir claramente los pasos de la Escritura. Entonces, por eso, como ustedes podrán ver, si alguien no conoce de esto, podrán darse cuenta, por eso no hay predicadoras para toda la reunión dominical. O en este caso aquí. Nunca han visto a alguien, una mujer que esté predicando. Tienden a hacerlo, porque luego pasan a dar un testimonio y ya quieren predicar, ya quieren, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es su tendencia, pero no es así. Ya les leí el versículo, ya no sé si les leí o no, sí. Entonces, vean ustedes cómo Pablo lo deja bien definido. El lugar primordial de la enseñanza de las mujeres debe ser el hogar. Ahí es donde debe ser la prioridad de las mujeres. Y por supuesto no era una enseñanza donde se abría un cuaderno y se daba una plática como cómo ser una buena ama de casa, ¿no? No, está hablando Pablo aquí de una enseñanza informal. Lo que estamos hablando en el 2 de Tito, en el capítulo 2, maestras del bien, una enseñanza informal, cotidiana, por medio de palabras, de conducta, consejos aquí y allá. Bueno, eran un ejemplo, pero también hablaban y enseñaban. ¿Pero a quién? ¿A quién? Ustedes díganme, ¿a quiénes debe enseñar una maestra? A las mujeres, qué jóvenes ni qué nada. No, porque realmente, obviamente, de escuela dominical también hay maestras, ¿no? Y eso, por eso está así establecida nuestra estructura espiritual y nuestra estructura doctrinal. Pero definitivamente que primordialmente, aparte de su casa, pueden enseñarle a un grupo de mujeres jóvenes. Ahí lo dice. Mira, ¿qué dice? En el 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿no? Ahí está. Bueno, alguien me dijo jóvenes, pero no alcancé a oír que eran mujeres, ¿no? Tal vez no oí la palabra mujeres, pero ahí está, a mujeres jóvenes, a una generación de esposas y madres, o de solteras, ahí que necesitan la palabra de Dios. Ahí está. Mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos.
¿Cómo se necesita que enseñen eso, ¿Cómo se necesita? Esto era lo que tenían que enseñar. Vamos a hablar de esto más adelante, pero entonces Pablo les dice a las hermanas ancianas, ustedes, concretando, hermanas ancianas que ya han aprendido a amar a sus esposos, que ya criaron a sus hijos, que aprendieron a ser piadosas, que aprendieron la sujeción y el respeto dentro del hogar, que han caminado en el Señor. Ustedes, dice Pablo, son las personas que tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. Así que es importante. Bueno, y como podemos notar aquí, aplicado tanto a ancianos como a ancianas, ¿no? El ministerio no se acaba con la edad. Tú me pudieras decir, ay, hermano, ya estoy grande, ya me duele todo, ya todo me... ¿Y qué? Te puedes mover, ¿no? Puedes hablar. Entonces, puedes estar enseñando a alguien. No existe para un anciano o una anciana cristiana la jubilación ministerial, ¿no? Habrá quien lo haya hecho en el pasado, allá ellos, ¿no? Pero, ¿se imaginan? Yo ya me jubilé de 65 años y vámonos a jugar golf, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de servicio es el Señor? No, eso lo podría decir cualquiera de cualquier trabajo, pero jamás aplicado al ministerio, jamás. ¿Saben por qué? Trabajamos aquí hasta que el Señor nos recoja, hasta que el Señor nos jubile. Y ¿saben qué? Y el Señor nos jubila hasta que nos lleva a su presencia. Pero aquí yo recuerdo que alguien me comentó algo al respecto de un pastor o de un predicador. Estaba predicando así como estoy haciéndolo yo, y bueno, terminó la predicación, terminó de orar y cayó muerto. Así lo determinó el Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? Y otros que he conocido que han muerto de rodillas en oración, siendo pilares fuertes de oración, siendo productivos en lo que conoces, en lo que haces. Y es lo que podría decir de cualquier persona que realmente ama la obra del Señor, que ama a Cristo, que ama su palabra, está comprometido con la palabra bendita de Dios, que no está ahí recluido ahí en su casa, ahí nomás metido ahí, metida. Nada, el punto aquí es, hay un desafío para los ancianos y las ancianas, y particularmente aquí para las ancianas, levantar una generación de hijas, nueras, nietas y sobrinas jóvenes piadosas. Cada una de ustedes, hermanas, tienen mucho que ofrecer y mucho que hacer. Alguna estará quejándose de todo y por supuesto entiendo cuando hay enfermedades que te impiden hacerlo, pero cuando puedes moverte, mira, nada de que ya estoy muy viejita. No, nada que ver, hay mucho que hacer, pero no solo en la casa o en la cocina, o ser servidoras de aquellos con los que viven. Hay mucho que hacer en la iglesia. Se los digo de verdad, a veces son servidoras de sus hijos o de sus nietos, que no quieren saber nada del Señor, pero son re buenas para atender a sus hijos y a sus nietos impíos ahí, ya grandes de edad, que son unos flojos, que llegan y sacan a la mamá y la ponen a hacer su comida, quieren ser servidos todo el tiempo. Y ahora ellos les sirvan a sus madres. ¿No es cierto? Aunque lleguen cansados de trabajar, nada que, no deben perder el tiempo en atender a ella, a sus hijitos, ¿no? Ya pueden atenderse solos, por Dios. Hay hijos que no saben ni freírse un huevo. Bueno, hasta hierven el agua y se les quema. Imagínate qué inútiles son. No deben depender de ustedes, ancianas, hermanas queridas.
Ya tienes que ponerte a servir como columnas de oración. Por ejemplo, bien pudieran estar aconsejando a una señora joven, casada, soltera, de esas experiencias por las que ya pasaste tú, ¿no? Se te necesita. Tiene que ser algo productivo. Luego se la pasan cuidando nietos porque sus hijitos grandes les aventaron ahí los nietos y ellos se fueron al paseo, ¿no? Para que los cuide. Está bien, yo no digo que no, sí se hace, siempre y cuando no te evite ser útil en la obra del Señor. Esta debe ser tu pasión, y luego hay algunas que les llevan a sus nietos el domingo y ya no van a la iglesia porque, me vinieron a traer los nietos, o tuve visitas. ¿Sabes qué aconsejaba yo hace años? Y les decía, mira, si te llegan visitas, sobre todo de hijos, de esos que ya saben que vas a ir a la iglesia, pero parece que lo hacen adrede, te caen el domingo, ¿no? Y luego me reportan, es que no pude ir porque vinieron mis hijos. ¿Sabes qué? Yo les aconsejé y les decía, ¿sabes qué? Hijo mío, precioso, gracias por tu visita, pero mi Dios es más importante. Y yo me voy a mi reunión dominical y Dios en ese sentido merece mi adoración y mi respeto y mi honra. Voy a adorar a mi Dios. Oye, qué maleducada, jefa, pues ¿qué pasó? Me dejaste con toda la chamacada. ¿No que me ibas a traer la tamaliza? Pues sí, mijito, pero ¿no me ves que ya soy una anciana? Así que ahí arréglatelas. Bye bye. Sí, ¿por qué? Porque, mira, ya no pueden venir, no puedes ir a X reunión por tus hijos. Por favor. Claro que pueden cuidar a sus nietos de vez en cuando, pero hay que ver aquí la palabra cuál es su prioridad. Si es casada, su prioridad es su marido, pero si es viuda o divorciada, antes de conocer a Cristo, bien se puede dedicar siendo maduras en la fe. Si es divorciada antes de conocer a Cristo, ¿no? Pero bien se puede dedicar siendo maduras en la fe a edificar a otras hermanas que lo necesitan. Entonces, hermanos ancianos, hermanas ancianas, la iglesia está esperando, en cierto sentido, no Cristo, porque Cristo no nos necesita, pero a nadie, ni a mí me necesita. Dios no necesita a nadie, nosotros necesitamos de Él, nosotros necesitamos servirle, nosotros necesitamos compartir, nosotros necesitamos que alguien nos pida que le ayudemos a algún problema y poder aconsejarle a otras personas de nuestra experiencia. Así que ancianos, ancianas, tienes que hacerlo, porque si no, ¿qué cuentas vas a dar delante del Señor? Y ¿sabes qué? Mucha vida, pues tampoco nos espera mucha vida todavía por delante. Ya no estamos como, te queda largos años por delante, ¿no? Pues, ¿cuál? A menos que los años sean de 450 días, pero no, son los mismos años. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaremos aquí? Y como les dije, la vida es muy corta para alcanzar a servir lo que Dios merece. Y si la estás perdiendo por la oportunidad de servir por tus cosas, por tus asuntos, por lo que tengas pendiente, quién sabe qué galardón el Señor te va a dar. Qué pena que llegues con las manos vacías a la presencia de Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la exhortación aquí de Pablo, como tú, Señor, estás dándonos un bienestar maravilloso, un equilibrio maravilloso, para que la iglesia esté realmente activada en lo que debe hacer.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver esto y, por supuesto, de tener la oportunidad nuevamente de compartirlo a nuestros hermanos, sabiendo que, Señor, día con día tenemos gente nueva, gente que ha estado con nosotros y pues debe saber todo esto, Señor. No solamente alimentarse de tu bendita palabra, sino también poner en actividad lo que ha aprendido. Te pido por nuestros hermanos ancianos y te pido por nuestras hermanitas ancianas, que tú las ayudes, las bendigas, las fortalezcas y les des lo necesario para ponerse de pie y poder servir a otras que tanto lo necesitan. Gracias, eterno Dios, y ahora prepara nuestro corazón para esta tarde, para festejar esta preciosa ordenanza de la mesa del Señor, porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén, Señor.